Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Disculpen la demora. De parte del capítulo de profesional de la APG de Venezuela, y al igual que en la ponencia anterior, queremos comenzar con agradecerles a todos los que se encuentran en la sala. Tenerlos aquí nos motiva a seguir desarrollando actividades como esta. Mi nombre es Raquel Barreto, miembro activo de la Alianza Profesional Venezuela, y el día de hoy damos inicio al ciclo de charlas del mes de la hidrobiología. Les recordamos a los participantes que pueden realizar las preguntas a través del chat de la sala, ya que las estaremos compartiendo al final de la ponencia. El tarde de hoy vamos con el apoyo del doctor Ramón Montero, quien es doctor en Ciencias y Mención Geoquímica de la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con más de 30 años de experiencia y actualmente se encuentra desarrollando líneas de investigación en el área hidrológica de aguas subterráneas y superficiales para diversas regiones del país. Como docente de la Universidad Central de Venezuela, imparte diferentes asignaturas de pregrado y en posgrado dicta las asignaturas de uso de trazadores naturales y artificiales en estudios hidrogeológicos, geoquímica general y química inorgánica avanzada. Es miembro activo de la Sociedad Venezolana de Geólogos y el día de hoy realizará la ponencia hidrogeoquímica, calidad del agua subterránea y métodos de discriminación. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Una vez más, bienvenidos todos, y antes de comenzar, quisiera pedirte que desactiven por favor tus cámaras y micrófonos para así evitar interrupciones. Las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia a modo de interrumpir, así que como recomendación les sugiero vayan anotando todas las preguntas o dudas que puedan tener para realizarlas en la ronda de preguntas. Sin más preámbulos, daremos inicio. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. Disculpen la molestia y la tardanza sobre todo. Y bueno, vamos a comenzar. Me gustaría de todo modo que me den alguna señal para saber si me están oyendo, porque realmente teníamos problemas con mi equipo y tuve que cambiar a última hora. Entonces, me gustaría saber si me oyen, ¿no? Sí, profesor, se oye claro. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces yo voy a hablarle un poco, vamos a hacer una charla, vamos a decirlo así, muy generalizada, vamos a decirlo de esa manera, porque son temas realmente muy amplios. Y en este caso, hablar sobre hidrogeoquímica, que se hace sobre todo la parte conceptual, y un poco la importancia de los estudios hidrogeoquímicos, la importancia de lo que es estudio de la calidad de aguas subterráneas y métodos de determinación. Al final, espero me dé tiempo. Tengo un pequeño ejemplo muy sucinto, vamos a decirlo así, de un estudio que se realizó sobre la aplicación de un estudio hidroquímico y calidad de agua subterránea. Entonces, bueno, la idea un poco entonces es generalizar sobre los principios y conceptos fundamentales que gobiernan los estudios de hidrogeoquímica de aguas subterráneas y superficiales. En este caso, incluyendo los procesos y factores que controlan su composición química, isotópica y microbiológica. Cuando hablamos siempre de calidad en términos general de las aguas, siempre debemos incluir la parte microbiológica. Si nos ceñimos únicamente a la parte composicional desde el punto de vista químico, entonces hablaríamos únicamente de calidad química. ¿Okay? Hago esta breve interrupción aquí para aclarar algo al respecto, ¿no? Entonces, bueno, así como la importancia que tienen estos estudios para determinar el origen del agua y de su composición y calidad, identificar procesos de interacción agua-medio poroso, influencia en la actividad del hombre, intrusiones salinas y procesos de contaminación de actividades agrícolas, pecuarias, industriales y domésticas. Y bueno, como lo señalé, voy a hablar de algunas de las herramientas usadas en estos estudios y de la parte hidrogeoquímica y de la metodología usada para muestreo y análisis de aguas para estudios hidrogeoquímicos y de calidad de agua. ¿Okay? En ese sentido, cuando hablamos de la composición química del agua subterránea, el control general de la misma se debe generalmente al comportamiento geoquímico, a las propiedades químicas isotópicas de las aguas naturales, ¿okay? Las cuales están particularmente relacionadas con su localización en la hidrósfera. Es decir, si el agua que alimenta, por ejemplo, al subsuelo, proviene únicamente de la precipitación,
si se refiere a flujos de corrientes, es decir, quebradas y ríos, aguas del suelo, aguas subterráneas, agua oceánica, entre otras. Es decir, la composición general de esa agua va a depender de dónde nosotros la tomemos. Es decir, si tomamos, por ejemplo, muestra de agua de lluvia, la composición obviamente va a ser distinta a la composición del agua del río, o al agua contenida en el suelo, o la agua subterránea en general, ¿no? Yo quisiera, antes de continuar, hacer una breve referencia sobre conceptos como hidrología, hidrogeología, geoquímica e hidrogeoquímica, de la manera que entendamos dicho concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el concepto clásico de hidrología señala que es la ciencia que trata sobre las aguas terrestres, de su manera de aparecer, de su circulación y distribución en el globo terrestre, de sus propiedades químicas y físicas y su interacción con el medio físico y biológico, sin olvidar las reacciones a la acción del hombre. Fíjense que algo importante que vemos en estos conceptos es sin olvidar las reacciones a la acción del hombre. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la calidad de un agua en particular puede cambiar notablemente dependiendo de la influencia de la actividad antrópica. ¿Okay? Entonces, siempre yo trato de recalcar un poco eso sin olvidar las reacciones a la acción del hombre. De acuerdo a Mainzer, entonces él señala que si se considera uno de los padres fundadores de la hidrología moderna, ¿okay? Se señala que es la ciencia que se ocupa específicamente del ciclo hidrológico completo del agua, desde el momento que ésta cae sobre la atmósfera de la Tierra hasta que desemboca en el mar o vuelve a la atmósfera. En ese sentido, si nosotros definimos ahora lo que es la hidrogeología, señalan entonces que es aquella parte de la hidrología que corresponde al almacenamiento, distribución y circulación de las aguas terrestres en la zona saturada de las formaciones geológicas, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, sus interacciones con el medio físico y biológico, e igualmente venimos acá a lo mismo, sus reacciones a la acción del hombre. En términos generales, se señala entonces que la hidrogeología puede definirse como el estudio de las aguas subterráneas cuyo énfasis recae sobre el aspecto químico, circulación y circunstancias geológicas condicionantes. Hay un concepto que yo suelo también señalar que es hidroquímica. Fíjense que lo diferencio en este caso con respecto a la hidrogeoquímica. Pero cuando hablamos de hidroquímica, únicamente nos referimos a, tal como lo señala el concepto aquí, estudiar el agua y de los diversos elementos, compuestos y sustancias que se encuentran en ella, así como las diferentes reacciones que se llevan a cabo, incluyendo a los microorganismos que frecuentemente se encuentran en las aguas. Los objetivos de los estudios hidroquímicos indican o señalan tener información acerca de la calidad del agua en relación a la presencia de los diferentes componentes físico-químicos y microbiológicos, independientemente de su origen y de las posibilidades de utilización del agua. Fíjense que aquí sencillamente señala eso. O sea, no nos importa el origen, lo que queremos es saber la característica química específica de un agua, ¿no? Y este concepto en términos generales se denomina calidad natural, es decir, las características químicas del agua independientemente de su origen y la posibilidad de su utilización. Vamos a ver cómo eso de alguna manera lo vamos a diferenciar después con lo que se refiere a hidrogeoquímica, pero sin embargo vamos a ver lo que es el concepto de geoquímica, que es la ciencia que estudia el comportamiento, distribución, abundancia, acumulación, procesos y reacciones de los elementos químicos y sus compuestos sobre las distintas partes o geósfera de la Tierra. Cuando venimos entonces a ver el concepto de hidrogeoquímica, vemos que es una ciencia interdisciplinaria que combina los conceptos fundamentales de la hidrogeología y la geoquímica, con el objetivo de estudiar químicamente las aguas subterráneas y superficiales, particularmente de la relación que existe entre sus características químicas y calidad de las aguas y de su geología local y regional. Fíjense que en este caso, ya cuando hablamos de hidrogeoquímica, se considera el entorno geológico, sea como indica que ya sea local o regional. Mientras que cuando hacemos hidroquímica, no. ¿Okay? De tal manera que entonces con la hidrogeoquímica nosotros le damos fuerza, le damos fortaleza, le damos importancia al entorno geológico, porque es uno de los factores que también controla la composición del agua, dependiendo de la geología, dependiendo de la roca por la cual
el agua esté circulando, bueno, esa agua va a tener una composición química específica. ¿Okay? Entonces la hidrogeoquímica de alguna manera se relaciona la composición química del agua con los procesos y reacciones que se producen en el ambiente subterráneo, de acuerdo a lo indicado por Verne y Verne en el año 87. De tal manera que entonces también indicamos que el enfoque principal de la hidroquímica es la comprensión del origen de los componentes presentes que clasifican el agua para determinado uso y de la evolución química que ocurre en los sistemas de flujo subterráneos. Cuando hablamos de evolución química, hablamos de cómo cambia esa agua a medida que va circulando en el subsuelo. Es decir, el agua tiene una composición específica, por ejemplo, en el área de recarga, pero a medida que va evolucionando, puede ir cambiando a medida que va aumentando su tiempo de residencia, a medida que va aumentando el contenido de soluto y dependiendo también por dónde esté circulando esa agua. Entonces, el conocimiento de los procesos físicos, químicos y microbiológicos que ocurren en los niveles acuíferos es de gran interés para conocer y solucionar los problemas relacionados con la protección y el uso de las aguas subterráneas. Eso inclusive también nos permite de alguna manera hacer un uso racional, sustentable de las aguas, inclusive contribuir con los sistemas de gobernanza que puede ocurrir en una región en particular, que se puedan proponer en una región en particular. Entonces, la importancia de la hidrogeoquímica como tal, en términos general, nos permitiría definir su calidad, en este caso del agua, para consumo humano, uso con fines agrícolas, industriales y pecuarios, entre otros. Facilita las interpretaciones sobre las principales reacciones involucradas durante los procesos de interacción agua-roca, así como los factores involucrados cuando queremos particularmente hacer modelos hidrogeoquímicos, ¿okay? Que lo que sucede en el subsuelo, cuando estamos haciendo, por ejemplo, generación de modelos de los acuíferos. ¿Okay? Una parte importante es precisamente generar qué es lo que está sucediendo en el subsuelo a medida que el agua fluye en una dirección en particular. Conocer velocidad y direcciones de flujo, evolución hidroquímica de las aguas bajo estudio, identificación de fases hidroquímicas, identificación de áreas de recarga y de descarga, influencia de las actividades antrópicas, como por ejemplo sobre producción de pozos, intrusiones salinas, influencia de las actividades agrícolas, ganaderas, la influencia de los urbanismos o de ese crecimiento urbano que explotó particularmente a mediados del siglo pasado y que de alguna manera ha incidido en cambiar las características de las aguas subterráneas en aquellas zonas donde el crecimiento ha sido importante, así como las actividades industriales. De alguna manera, entonces, la composición química al agua subterránea tiene unas características muy generales que podemos de alguna manera señalar aquí también, como por ejemplo la concentración de oxígeno disuelto, en este caso y nitrógeno, en aguas superficiales en equilibrio con el aire a 25 grados centígrados son significativas e iguales a aproximadamente 8 y 14 miligramos por litro respectivamente. Es decir, desde ese punto de vista, ellas se consideran, y eso lo veremos mucho más adelante, como especies mayoritarias. En general, las aguas subterráneas contienen más sólido disuelto que las aguas superficiales. Esto está asociado al mayor tiempo de contacto que con el geomedio tiene esa agua y a su aislamiento de la dilución por precipitación o evento atmosférico de lluvia. ¿Okay? Que ciertamente la lluvia puede tener una incidencia, ¿okay? Pero no se refleja de manera inmediata. ¿Okay? Porque, bueno, como ya se señala ayer, el tiempo de residencia es largo y el agua tarda realmente, una vez que se infiltra, tarda en alcanzar los sistemas subterráneos. El sulfato es una de las especies importantes en las aguas superficiales, en este caso la concentración de metales como hierro y manganesos móviles en su forma reducida son en las aguas subterráneas que en las aguas superficiales. Esto a consecuencia de que en muchos ambientes subterráneos, ¿okay? Predomina un ambiente reductor debido a que sencillamente hay ausencia de oxígeno y a medida que se profundiza se van haciendo más reductor y por supuesto especies que tienen más de un estado de valencia, por ejemplo, tienden a predominar aquellas que sean las especies más reducidas, ¿no?
En cuanto al orden de abundancia de las especies mayoritarias en promedio en las aguas superficiales, encontramos el orden que allí se muestra, es decir, calcio mayor que sodio, a su vez más que magnesio y potasio, mientras que para los aniones y bicarbonatos sería mayor que cloruro y a su vez que sulfato. Sería el orden de abundancia en las aguas superficiales en cuanto a los niveles de concentración que nosotros esperaríamos encontrar. Mientras que para el caso de las aguas subterráneas, se mantiene el mismo orden desde el punto de vista de los cationes, y los aniones cambian un poco, siendo el bicarbonato mayor que el sulfato y sulfato más que cloruro. Por supuesto, eso también va a depender de los procesos que puedan estar ocurriendo. Por ejemplo, imaginemos una zona costera, ¿okay? Un acuífero costero, por ejemplo, allí el cloruro va a ser mayoritario, por supuesto, ¿no? Entonces, siempre va a depender de las características de la zona, ¿okay? Inclusive de la roca, pues puede ser también que tengamos valores o una secuencia que no se cumpla debido a que existan agua subterránea, por ejemplo, que esté circulando a través de formaciones evaporíticas, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista general, el carácter tanto de las aguas subterráneas como superficiales, el calcio, ¿okay? o las aguas tipo bicarbonatadas cálcicas van a reflejar la meteorización química de silicatos y carbonato de calcio. Y algo importantísimo para el caso de las aguas subterráneas, por ejemplo, cuando encontramos aguas de esta característica, bicarbonatadas cálcicas, son muy frecuentemente indicadoras de áreas de recarga. ¿Okay? Son indicadores de lo que... Ahora bien, cuando se refiere a los factores que controlan la composición de las aguas subterráneas, ¿okay? Generalmente los estudios hidroquímicos se basan en modelos hidroquímicos conceptuales donde se considera la interacción de la atmósfera, la hidrósfera, biosfera y litósfera, condicionada por un conjunto de factores ambientales y naturales antrópicos que determinan la composición química y grado de mineralización de las aguas subterráneas. ¿Okay? De tal manera que no es cuando hablamos entonces de esos estudios hidroquímicos, tenemos que tomar en cuenta, tenemos que tener en mente cada uno de esos procesos de interacción. ¿Okay? Y a la hora de hacer las interpretaciones, conjugarlos, ¿okay? Para poder realizar una interpretación más acertada a lo que nosotros, a la realidad. ¿Okay? ¿Cuáles son esos factores que controlan la composición química de las aguas subterráneas, de agua en términos generales? Bueno, el ambiente geológico, donde se incluye la litología, las estructuras geológicas, la sedimentología, la parte estratigráfica, cambios geológicos como por ejemplo erosión y sedimentación, ¿okay? Que permiten de alguna manera que ocurran cambios composicionales, la geomorfología, el clima, la ubicación del área de recarga, que de alguna manera condiciona la composición de esa agua que se está recargando, dirección y variabilidad de flujo, las actividades biológicas y químicas, la extensión de la cuenca bajo estudio. El tiempo de residencia es un factor importante. Y por supuesto, las actividades humanas, donde destacan actividades como, por ejemplo, la sobreexplotación de pozos, los rellenos sanitarios, las instituciones salinas, construcciones civiles, actividades industriales, actividades urbanas, las actividades agrícolas, ¿okay? Tal como se muestran, por ejemplo, en algunas de estas figuras que están mostradas en esta lámina. ¿Okay? Vemos cómo, por ejemplo, el drenaje urbano puede de alguna manera tener incidencia sobre la composición de las aguas, e inclusive el urbanismo como tal también, que con las construcciones de asfalto tapan lo que eran las vías, las áreas de recarga iniciales o originales de la zona, y de alguna manera cambia toda la dinámica, el proceso también de lixiviación que muchas veces ocurre en los sistemas de redes de agua, de distribución de aguas, tanto servidas como aguas limpias, también puede de alguna manera cambiar e incidir en la composición de las aguas como tal, ¿no? ¿Okay? Entre los procesos que controlan en este caso la composición de las aguas subterráneas, ¿okay? Nosotros podemos indicar que el transporte de iones, moléculas o partículas en las aguas subterráneas
son el producto de una serie de reacciones que permiten la redistribución de masas, es decir, ya sea esto como iones o fases líquidas y sólidas. ¿Okay? Y esos procesos de transporte de masa se pueden clasificar como físicos, químicos y biológicos. Cuando hablamos de físico, hablamos entonces de transporte de lo que es la advención, la suspensión, la dispersión y la difusión, que son procesos que contribuyen con el movimiento de masa, ¿ok? O de solutos, vamos a decirlo así, en las aguas subterráneas, ¿ok? Cuando hablamos de punto de vista químico, hablamos de interacción, de proceso de interacción agua-medio poroso, las reacciones que ocurren, por ejemplo, las reacciones ácido-base, de disolución, volatilización y precipitación, acomplejamiento, absorción, reacciones de oxidorreducción, reacciones de hidrólisis e inclusive reacciones de tipo isotópica. ¿Okay? ¿Cómo se pueden clasificar en términos general las aguas subterráneas? Bueno, de manera general las aguas pueden ser clasificadas tomando en cuenta diversos criterios. Entre ellos están, por ejemplo, la concentración de los sólidos disueltos, su génesis, o sea, la génesis del agua en sí, la composición química del agua, su dureza, el tipo de roca asociada, las características fisioquímicas, calidad o uso, ya veremos luego, hablaremos un poco sobre calidad, las fases hidrogeoquímicas e hidroquímicas, entre otros. De tal manera que cuando hablamos, por ejemplo, de la clasificación de las aguas según los sólidos disueltos totales, bueno, ellas se pueden clasificar como dulce, salobre, salada o salmuera, dependiendo entonces de esa concentración de sólidos disueltos totales. Es decir, por ejemplo, la dulce implica que tienen una concentración de sólidos disueltos totales menor a 1000 ppm, mientras que, por ejemplo, la salada, la concentración oscila entre 10.000 y 100.000 miligramos por litro de sólidos disueltos totales. Cuando se señala de la clasificación de las aguas en función de su origen, estas se conocen como meteórica, marina, connata, fósil, metamórfica o magmática. ¿Okay? Cuando hablamos entonces de meteórica, nos referimos a aquella agua que en tiempos recientes formó parte del ciclo hidrológico. Marina es agua de mar que ha invadido en tiempos recientes las rocas o sedimentos no consolidados. Las aguas juveniles se señala que son aquellas que nunca han formado parte de la hidrósfera, mientras que las connatas se indica que son aguas fósiles. ¿Okay? Metamórfica, entonces aguas que han estado en contacto con roca durante su metamorfismo, y la magmática originada en el interior de un magma, así como volcánica y plutónica, bueno, por supuesto asociadas a volcanes, y la plutónica a eventos, a plutones. ¿Okay? Cuando hablamos de su composición, en la clasificación en la literatura, y ha sido ya, existen toda una serie de metodologías para clasificarla en función de la composición, que usan una serie de métodos gráficos, como por ejemplo los diagramas de Piper, como el mostrado aquí en el medio, con el centro de la lámina, el diagrama de Duroff, que es una variación de Piper, lo que son las figuras de Steve mostrado a mano derecha de la lámina, y por ejemplo los diagramas de Schroeder, ¿okay? Que es mostrado a la mano izquierda, y que permite ver cómo varía de manera muy rápida la concentración de los aniones y de los cationes. ¿Okay? Existe una gráfica que es muy usada, y yo la he visto mucho ahora, particularmente con investigadores de hidroquímica y hidrogeología en la India. Usan mucho este patrón que se conoce como patrón básico de Gibbs, que permite de alguna manera determinar o visualizar muy rápidamente los procesos controladores de la salinidad en agua. Inicialmente este patrón, ¿okay?, se usaba en aguas superficiales, pero se le ha dado mucha utilidad ahora en aguas subterráneas. De tal manera que entonces se puede de alguna manera ver si los procesos que están controlando la composición de un agua en particular está asociado a procesos de meteorización de la roca de la cuenca de drenaje, o si se debe a precipitación atmosférica, o si se debe a equilibrio precipitación-evaporación, ¿okay? Tal como nosotros podemos visualizar en el gráfico o en el esquema que se muestra a mano derecha de esta lámina, ¿no? Existe toda una serie también de metodologías, ¿ok?, que permiten representar datos hidroquímicos e interpretarlos, ¿ok?
Por ejemplo, tratamiento numérico de datos químicos, ¿okay? Que se usan para interpretar procesos, características, factores antrópicos, evolución temporal, estimaciones estadísticas como media aritmética, máximo y mínimo, moda, varianza, desviación, estándar, intervalo de confianza, entre otros, que permiten de alguna manera caracterizar dicho fenómeno. Existen también sistemas computarizados para la realización de mapas de distribución espacial, por ejemplo, y diagramas que permiten visualizar las diversas informaciones, entre ellos las figuras que mostré en la lámina anterior. Se construyen muy bien a través de programas como por ejemplo el Rodwork, okay, o entre otros. Hay un programa que tiene la Universidad de Avignon que se llama Diagrames y es muy bueno, permite rápido hacer estos diagramas, ¿no? Construcción de relaciones interelementales también son muy útiles para hacer interpretaciones, ¿ok? Solo que nosotros no debemos proponer cualquier relación interelemental, sino tienen que ser relaciones interelementales asociadas con el entorno geológico. Recuerde que estamos haciendo hidrogeoquímica, no hidroquímica, por lo tanto debemos tener una idea muy aproximada de lo que es la geología para ver qué relaciones nosotros podemos proponer y de alguna manera tratar de indagar sobre la naturaleza y origen de la composición química de las aguas, ¿ok? Programas computacionales, como lo que ahí se mencionan, y por supuesto el uso de isótopos estables, ¿ok? Y algunos no estables, por ejemplo carbono 14, ¿ok? Pero son herramientas extremadamente útiles, sobre todo los isótopos, por ejemplo el caso de deuterio y oxígeno 18 para origen del agua, el caso de nitrógeno 15, usado para, por ejemplo, con procesos de contaminación, origen del nitrato en áreas contaminadas, áreas agrícolas, áreas donde se tienen, por ejemplo, importantes actividades agrícolas, pecuarias o donde existan, por ejemplo, agua servida. ¿Ok? Y, por ejemplo, existen algunas otras representaciones de datos, por ejemplo, donde usan relaciones iónicas, como por ejemplo esta relación sodio-cloruro, ¿ok? Que cuando es mayor a 1, rápidamente se indica que es un agua meteórica, pero algunas subrelaciones o una relación secundaria pueden llevarnos a señalar si esa es de una fase hidrogeoquímica, por ejemplo, tipo bicarbonato de sodio o sulfato de sodio, o si el agua es con nata, porque esa relación sodio-cloruro en milimoles por litro es menor a 1, nos puede indicar si se trata de fases de tipo cloruro de calcio o de cloruro de magnesio, como relaciones iónicas con las relaciones iónicas secundarias, ¿no? Aquí esencialmente lo que muestro son una serie de representaciones de los datos químicos, las relaciones interiónicas, como la que les señalaba anteriormente, algunas relaciones de tipo como la que vemos en el medio de la pantalla, en la parte superior, que permiten, por ejemplo, hablar de procesos de intercambio iónico, ¿okay? O relaciones de estabilidad mineral, como las mostradas a mano derecha, ¿okay? Mapas de distribución espacial, ¿okay? Que permite ver variabilidades espaciales, por ejemplo, tanto de los iones en sí, ¿okay? Como lo que se muestra allí. Allí se muestran, por ejemplo, los sólidos disócios totales, o sulfato y bicarbonato, la relación de bicarbonato cloruro, o relaciones que permiten proyectar, o mapas, perdón, espaciales que permiten proyectar, por ejemplo, las relaciones de las figuras, los diagramas de Steve, por ejemplo, las figuras de Steve, y ver cómo espacialmente ya varían. Y bueno, a mano derecha, en la parte inferior, vemos las relaciones isotópicas, por ejemplo, oxígeno, deuterio, oxígeno 18. ¿Okay? Y todos los procesos que pudiesen ser interpretados allí dependiendo del comportamiento de los isótopos cuando los proyectemos en esas gráficas. ¿Okay? Bueno, entonces, un poco ya metiéndonos a algo en la parte de calidad, por ejemplo, la clasificación de las aguas según su dureza, que podemos hablar de aguas blandas, que con una dureza, en este caso, expresada en miligramos por el carbonato de calcio, que tiene unos niveles de concentración que van de 0 a 60, o aguas moderadamente duras, aguas duras y aguas muy duras.
¿ok? Con valores que son mayores a 180 miligramos por litro de como carbonato de calcio. ¿Okay? Entonces, vamos ahora un poco entrando en lo que es la parte de la calidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, un agua en particular, en función de los valores de concentración de las distintas especies químicas presentes. Ese uso, entonces, estaría dirigido hacia actividades agrícolas, pecuarias, domésticas, industriales, ornamentales y recreacionales, entre otros. Nosotros podemos, por ejemplo, hablar de calidad química de las aguas subterráneas y superficiales que reflejan los aportes atmosféricos del suelo y las reacciones agua-roca, es decir, el proceso de metrización, así como también desde fuentes de contaminación, tales como minas, áreas despejadas, agricultura, lluvias ácidas, residuos domésticos industriales, presencia de sistemas sépticos, las aguas servidas, los lixiviados asociados a los rellenos sanitarios, la aplicación de agroquímicos en actividades agrícolas, el uso de fertilizantes y fuga de tanques desde tanques de almacenaje subterráneo. Fíjense que se colocó aquí calidad química. Si nosotros queremos hablar de calidad en general, entonces tenemos que incluir otros parámetros microbiológicos, otros parámetros como, por ejemplo, demanda química de oxígeno o demanda biológica de oxígeno. Entonces nosotros podemos incluirlo y hablar ya ahora de una calidad en términos conceptualmente más correctos cuando se hacen estudios de las aguas en sí. Entonces, de tal manera que la modificación de las características químicas, físicas o biológicas del agua genera, mejor dicho, condiciones indeseables producidas por la acción de procesos naturales o artificiales. ¿Okay? De alguna manera, entonces, estas láminas resumen esas actividades que pudiesen de alguna manera estar causando modificaciones, las actividades urbanas, las actividades agrícolas, ¿okay? La ubicación de rellenos sanitarios, por ejemplo, que su lixiviado puede infiltrarse hacia su suelo si son rellenos sanitarios que no están construidos como debe ser, ¿ok? Rellenan hacia el subsuelo, ¿ok? O inciden hacia el subsuelo, o por ejemplo en la dispersión de contaminantes a partir de derrames de hidrocarburos que pueden alcanzar el subsuelo. Bastante está bien documentado procesos, por ejemplo, de contaminación de agua asociados a la exiliación desde tanques, por ejemplo, de almacenaje de combustible, de gasolina. ¿Okay? Entonces, todo ello de alguna manera incide y modifica las características químicas, físicas y biológicas del agua, es decir, puede modificar la calidad del agua. ¿Okay? Esta tabla lo que trato de alguna manera es colocar para que nosotros tengamos idea de lo que son la clasificación de las especies disueltas en las aguas subterráneas, atendiendo a su abundancia relativa, y que permite entonces clasificarla como, por ejemplo, dependiendo de su concentración, como especie mayoritaria, especie minoritaria y como especie traza. Para mayoritario tenemos concentraciones mayores a 10 miligramos por litro, minoritarias estarían entre 0,01 y 10 miligramos por litro, y traza menores a 0,01 miligramos por litro. ¿Okay? También existen algunos componentes orgánicos, por ejemplo, como ácidos únicos, fúlmicos, linas, aminoácidos, ¿okay? Que son encontrados a poca profundidad, o aquellos que son componentes profundos, como por ejemplo acetato y propionato. ¿Okay? Y que bueno, que pueden ser encontrados en agua. Sobre todo los acetatos encontrados en lo que se conoce como las aguas de formación, pues están asociados a crudo. ¿Okay? Entonces, sobre la base del uso, como señalé anteriormente, ¿okay? Que es lo que permite clasificar cuando hablamos de calidad del agua. Entonces, existen una serie de normas que regulan las concentraciones permisibles que debe poseer un elemento o cada elemento indicador de calidad según los diferentes usos. ¿Okay? Que nos permitiría, por ejemplo, hablar de agua con uso potable, para uso agrícola, para recreacional, para agrícola, para ornamental, ¿okay? Para uso doméstico. En ese caso, cada país tiene sus normas, tienen las normas que les permiten de alguna manera tener un control sobre la calidad del agua en sí.
Venezuela existe lo que se conoce como el decreto presidencial 883, que es la manera en cómo lo conocemos en general, pero es el decreto que se denomina normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o fluentes líquidos, ¿okay? Publicado en Gaceta Oficial número 5021 en el año 1995. Este decreto define el uso que puede ser dado al agua, en particular en función de los valores de concentración de las distintas especies químicas presentes, y establece la clasificación de las aguas según su uso, de acuerdo a las actividades que ya he señalado con anterioridad. Y de alguna manera, esta tabla muestra cuáles son esos parámetros, ¿okay?, que se consideran para calidad. ¿Okay? Por ejemplo, parámetros organoeléctricos, como por ejemplo color, turbidez, olor, sabor; parámetros físicos, como por ejemplo sólidos totales. ¿Okay? Allí hablamos de sólidos suspendidos, insedimentables y no sedimentables, sólidos filtrables. Se hablan de temperatura, conductividad; parámetros químicos, donde entran, bueno, con la salinidad, dureza, pH, alcalinidad, acidez, oxígeno disuelto, materia orgánica, la demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno, carbono orgánico total, bionutrientes como nitrógeno y fósforo; otros compuestos donde se incluyen los metales pesados, aniones, cationes, sustancias que se conocen como sustancias indeseables, sustancias tóxicas; y los parámetros microbiológicos, ¿ok? O como coliformes totales y fecales, pocos fecales, enterococos fecales. ¿Okay? Ese decreto 883, entonces, que permite su clasificación, entonces, y clasifica las aguas de tipo 1, por ejemplo, que son aguas destinadas a uso doméstico industrial, que requiere agua potable; agua tipo 2, agua tipo 3, hasta agua tipo 7. ¿Okay? Y hay por ejemplo, para el caso tipo 1, unos subtipos de agua, pero eso viene dado en función entonces de la concentración de las especies que estén disueltas. ¿Okay? A manera de ejemplo, yo coloqué algo aquí, por ejemplo, para aguas de calidad tipo 1, ¿okay?, o aguas de calidad excelente o clase 1, cuáles son los niveles, los límites o rango máximo permitidos. ¿Okay? Están todas las especies allí presentes. ¿Okay? Y están del lado derecho los parámetros, ¿okay?, que se utilizan a la hora de clasificar el agua. ¿Okay? Visto esto, en términos generales, yo quisiera ahora hablar, vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido por la hora, lo que sería la etapa, lo que se hace en campo, la parte metodológica como tal, para el muestreo de aguas, para determinación, para estudios hidroquímicos de calidad. ¿Okay? Tenemos unas etapas de diseño, ¿okay?, que hablan de unas etapas de precampo, que permite hacer una evaluación inicial de la zona, revisión geográfica, logística de campo, de campaña de muestreo y selección de puntos de muestreo. Y una campaña de precampo que generalmente se usa es para acondicionar equipos, lavar los envases que se van a tomar, poco precisar más la zona y llevar todo de una manera ya, ya dispuesto para hacer la campaña de campo, ¿no? Bueno, y luego está el trabajo de campo en sí. ¿Ok? Aquí yo tengo todo lo que sería un flujograma, ¿ok?, de lo que sería el trabajo de campo, desde la captación de la muestra, las alícuotas, por ejemplo, para la determinar salinidad, la medida de los parámetros que se hacen en campo, tal como pH, conductividad, pH, oxígeno disuelto, temperatura, que no está incluido aquí, ¿ok? La toma de muestras para análisis microbiológico, y entonces aquí se incluyen todos qué muestra debemos tomar, su manera de preservación, dependiendo de lo que estamos captando. ¿Okay? Por ejemplo, para la determinación de especies mayoritarias, minoritarias y trazas, las muestras generalmente se preservan con ácido nítrico, ¿okay?, destilado, para tener mantener un pH menor a 2. En el caso de, si queremos hacer análisis de isótopos, tomar muestra para isótopos, ¿okay?, se preserva a 0 grados centígrados y se toma una cantidad muy pequeña. ¿Okay? Lo mismo sucede si se quiere hacer, por ejemplo, para
nitrógeno 15, por ejemplo, determinar nitrógeno 15, la muestra generalmente se congela, se mantiene congelada. ¿Okay? Y si se quiere determinar aniones, las muestras generalmente son preservadas. Y algunos parámetros, por ejemplo, parámetros físico-químicos como pH, temperatura, conductividad, EH, oxígeno disuelto, se miden en el propio campo. ¿Okay? Cuando se tiene la parte microbiológica, esto es realmente un trabajo bien concienzudo, bien elaborado. Tienen que hacerse en el propio campo. ¿Okay? En el propio campo tiene que hacerse la parte microbiológica porque si no el trabajo se le pierde, se dañan las muestras. ¿Okay? Entonces aquí está todo el flujograma, ¿okay? Que muestra lo que se debe hacer para muestras para coliformes totales y fecales, para los enterococos, para vibrio, ¿okay? ¿Okay? En fin, la metodología que debe tenerse, ¿no? Y bueno, el trabajo de laboratorio en este caso para la parte química, ¿okay? Con las distintas metodologías que se usan allí, ¿okay? Para el caso, por ejemplo, de determinación de los elementos mayoritarios, cationes, particularmente metales y mayoritario y traza, se puede usar asociación atómica para el caso sodio, potasio, caso magnesio, y los otros elementos pues, por ICP, ¿okay? O todos también pueden ser analizados por ICP. En el caso de los isótopos se utiliza un espectrómetro de relaciones de masa, relación isotópica. En el caso de los aniones se pueden usar cromatografía iónica o se pueden usar métodos de volumétricos. ¿Okay? Y bueno, el caso microbiológico se hace un recuento de abundancia de indicadores microbiológicos y especie vibrio. Y generalmente la calidad que se trata de determinar en el propio campo. Entonces, bueno, me quedan unas 3, 4 láminas y yo lo que quiero es únicamente mostrar un ejemplo muy rápido de lo que sería una aplicación. Esto fue un estudio que se hizo, no es reciente, del año 2010, solo que quise mostrarlo. Tuvimos también otro estudio, una vez también estuvimos haciendo un estudio en conjunto con profesores investigadores del Instituto de Zoología y Ecología Tropical en la laguna de Tacarigua, y se hizo también un estudio de calidad de agua, y allí aplicamos la calidad química y calidad microbiológica, y un estudio muy bonito de una tesis que dirigí de una muchacha que estaba estudiando la calidad química o la calidad de las aguas o de los afluentes, ¿okay? De la laguna de Tacarigua. ¿Okay? Pero alguna información no logré encontrarla que yo quería mostrarla acá también. Pero bueno, este ejemplo creo que a manera de ejemplo, ese estudio que se conoce como microlocalización de muelles de embarque y patio de almacenamiento sólido del sector Orinoquia. Fue un proyecto que se hizo con PDVSA, ¿okay? Y en el cual lo dirigió la profesora Nora Maraver, ¿okay? Y bueno, me invitó a mí y a otros profesores a participar en ese estudio. Y bueno, nos encargamos de hacer, ¿no? Esto fue en Orinoquia, por allá el segundo puente sobre el río Orinoco. ¿Okay? Y aquí está el mapa, ¿ok? Tomamos nosotros muestras de lagunas, son lagunas que están asociadas al canal del río Orinoco, lo que es la llanura de inundación del río Orinoco, ¿ok? Se tomaron muestras de aljibes, muestras de algunos pozos existentes en pequeñas poblaciones que estaban allí, y muestra inclusive hasta el propio río Orinoco. Se hizo todas las determinaciones, todo el proceso que se mostró anteriormente, se hicieron todas las determinaciones, ¿okay? De los elementos mayoritarios, minoritarios y minoritarios y la parte microbiológica. Y bueno, yo que quiero mostrar muy rápido, por ejemplo, un diagrama de Piper donde permitió de alguna manera entonces, por ejemplo, clasificar rápidamente las aguas del sector. Entonces, tenemos allí varios tipos de agua, a pesar de que vimos la zona, pero hay cierta variabilidad. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hay aguas que son bicarbonatadas, en este caso sódica, tendiendo
y algo cálcicas, hay aguas cloradas sódicas, ¿okay? Y aguas, no tanto cálcicas, perdón, sobre todo sódicas, agua bicarbonatada sódica, ¿okay? Y algunas aguas que tenían algo de sulfatada sódica, ¿okay? El diagrama de Piper, de alguna manera, permite clasificar muy rápidamente las aguas, ¿no? Y si hay conocimiento de la geología, bueno, podemos, y de los procesos que ocurren, pues se pueden hablar inclusive hasta de la parte de contaminación. Aquí entonces yo escogí estas láminas un poco para mostrar la distribución del pH. Okay, fíjense que los menores valores de pH en general están asociados a los pozos, a los aljibes, particularmente a los pozos de agua subterránea, ¿okay? Valores un poco más altos, inclusive ya algo ácido y tendiendo a intermedio, ¿okay? Y algo básico, son las que están asociadas a las lagunas y al río. Por ejemplo, la conductividad. Fíjense, la conductividad es baja, sobre todo para muchas lagunas, pero aquellos que tienen esos valores un poco más altos, ¿okay? Están asociados a los pozos, ¿okay? Exceptuando una laguna que está acá, de Caño Ramonero. Pero el valor mucho más alto de conductividad está asociado a un pozo. Y eso es esperable, o sea, se puede esperar en situaciones en donde tengamos, por ejemplo, cierto problema de contaminación con agua subterránea debido a que la agua tiene un mayor tiempo de contacto con la roca, ¿no? De distribución de LH, aquí se hizo, por ejemplo, LH, fíjense como los valores del LH de alguna manera nos da una idea de si el ambiente es oxidante o reductor, ¿okay? Valores negativos indican ambiente reductor, valores positivos indican ambientes oxidantes. Es decir, hay una alta proliferación, ¿no? O tienen una gran proporción de oxígeno. Entonces, la mayoría de las muestras son de H positivo, pero hay un par de ellas que son de H negativo. Esas fueron en pozos que de los muestreados y eran de los que eran un poquito más profundos. De la manera que se entiende un poco entonces el por qué LH es negativo. Tiene un ambiente reductor porque no tiene contacto con la atmósfera, ¿no? ¿Okay? Y en el caso de agua subterránea, ¿no? El sólido disuelto totales, entonces tiene aquí también la distribución. Fíjense que los mayores valores están asociados también a las aguas, al pozo y a los aljibes particularmente. ¿Okay? Y se correlaciona un poco con la conductividad en este caso. Y bueno, un poco para finalizar, tenemos aquí los coliformes, ¿okay? Que en términos general, los pozos, de alguna manera, algunos pozos tenían muy baja concentración de coliformes, tanto fecales como totales. ¿Okay? Fíjense que aquí el decreto indica que para el caso de los coliformes totales, el valor permisible es 1000 organismos por cada 100 mililitros, ¿no? Si nosotros lo vemos allí, que son unidades formadoras de colonias, fíjense cómo en el caso de los coliformes totales, ahí si vemos en los valores más bajos están entre 0 y 601, y eso precisamente corresponde a algunos pozos. Sin embargo, se ve en términos generales que hasta el propio río está contaminado desde el punto de vista de coliformes totales, coliformes fecales, cuando también comparamos aquí, ¿no? Cuando hacemos calidad y entonces vamos a clasificar en función de la presencia de elementos o especies químicas que tengan allí o microorganismos. Basta que una sola especie no cumpla con la calidad en sí, ¿ok? Para descartarla. ¿Okay? Entonces, bueno, en términos generales, eso es lo que yo quería mostrar, ¿ok? Y lo traje aquí para que ustedes mostrar lo que es la hidroquímica en términos general, ¿ok?
Y bueno, la calidad, lo que es la calidad química y los métodos de determinación que existen. Como yo les indiqué anteriormente, es un tema bastante largo, pero yo traté de resumir lo más que pude. Bueno, estoy entonces a sus órdenes para las preguntas y las inquietudes que hayan surgido durante esta, esta charla. ¿Okay? Muchas gracias por su presentación, doctor Ramón. Ahora vamos a dar inicio al ciclo de preguntas. Invitamos a todos los presentes a solicitar la palabra. Pueden preguntar activando su micrófono, escribiendo por el chat. Por aquí en el chat tenemos algunas preguntas que han realizado. Ilis García pregunta, dice, buenas noches, muchas gracias por la excelente presentación, profesor Montero. Una consulta, ¿existe algún esquema de uso óptimo de las aguas subterráneas para evitar la sobreexplotación de las mismas? Bueno, el esquema como tal no conozco. Lo que sí es conciencia. Más que esquema, yo hablaría de eso de conciencia, concientizar a la gente, concientizar a la población de lo perjudicial que es precisamente el proceso de sobreexplotación de las aguas. Y eso se hace con educación, organización, crear programas de gobernanza de las aguas y que eso permita no solamente transmitir la importancia, por ejemplo, en este caso, del uso racional y sustentable del recurso agua, ¿okay? Llevarlo a todos los niveles, tanto a nivel gubernamental como a nivel de los proveedores de agua, en este caso sean estos privados o públicos, y de los que consumimos el agua, ¿okay? De aquellos que tienen pozos, que yo he estado en sitios donde llego y un pozo tiene hasta un mes encendido, pues, y entonces explotando el recurso de manera indiscriminada. Debe haber algún tipo, crearse algún tipo de normativa, algún tipo de ley que permita regularlo. O sea, yo creo en eso. ¿Okay? No sé si eso responde la inquietud o la pregunta que me hizo. Gracias, profesor. Walter Rivas pregunta, dice, buenas noches, profesor Ramón, saludos, felicitaciones por su ponencia. Desde su punto de vista, ¿qué tan efectiva es la dilución del NMP de coliformes fecales a través del medio poroso? Es decir, ¿se puede considerar que estos no representan una amenaza de contaminación importante en pozos de agua no muy cercanos a centros poblados? Gracias. Mira, los coliformes y los microorganismos en términos general son bastante perjudiciales, ¿no? ¿Okay? Muchas veces nosotros hemos analizado muestras de agua cuya calidad química es excelente, pero la presencia de microorganismos ya de una vez indica que ¿no? Había que ver qué tan eficiente puede ser ese método. Y que de alguna manera permita, ¿no? Y lo otro es la ubicación de, por ejemplo, los centros poblados y de dónde están las fuentes, esas fuentes, ¿no? O sea, habría que indagar un poquito más sobre eso, realmente. Gracias, profesor. Okay. Diego López dice, gracias por la presentación, profesor. Una pregunta. Actualmente, por las deficiencias en el suministro de agua, se está recurriendo mucho a los pozos, sobre todo en el área metropolitana. ¿Cree usted que existe algún riesgo de contaminación de las aguas extraídas, sobre todo las más cercanas al río Guaire? ¿Y a qué parámetro cree que le deberían tener mayor seguimiento? Gracias. Sí, indudablemente porque se está recurriendo a una mayor explotación de recursos y se tienen al menos dos vías en las cuales puede ocurrir. Uno, el agotamiento, ¿okay? Aunque Caracas tiene importantes reservas de agua,
Y lo otro, la contaminación. ¿Ok? Recordemos además que la red de distribución de aguas limpias y agua servida de Caracas son redes muy viejas, muchas están dañadas y el volumen de agua que es vertido hacia el subsuelo es importante. Entonces, indudablemente yo sí creo que puede traer problemas, ¿ok? Desde el punto de vista de la contaminación del... Y si tienes al río por allí, Guaire, cerca, bueno, puede ser que algo puede ser que tengas a lo mejor un proceso de reinversión en algún momento, donde más bien el río Guaire no sea un área de descarga, aunque está embadulado en su mayor parte, ¿ok? Pero pudiese tornarse en algún tipo de problema. No sé si Diego queda conforme con la respuesta o... Profe, creo que le faltó responder la última parte de la pregunta que indica a qué parámetros cree que le deberían tener un mayor seguimiento. Ah, ok, claro. Claro, los parámetros, los indicadores de contaminación en sí, como tal, ¿ok? La parte microbiológica, ¿ok? Hay que hacerle un seguimiento porque, te digo, las aguas pueden de alguna manera indicarte una mayor, eh, una buena calidad, pues, desde el punto de vista químico, ¿sí? Pero si queremos hacer realmente estudio de calidad, debemos incluir la parte microbiológica, ¿sí? Sobre todo considerando lo que les indiqué en cuanto a los sistemas de distribución de agua, las redes, pues eso están muy obsoletos, muy viejos y muchos están dañados. Este, y en algunas zonas también no hay mucho cuidado. Parte industrial aquí también hay vertidos de agua de manera indiscriminada, entonces hay que tener cuidado. La parte microbiológica para mí sería esencial. Perfecto, profesor. Fernando de Carli dice, muy buena la presentación, Ramón, una consulta. ¿Hay algún equipo trabajando en la actualización del decreto 883? No, que yo sepa, no. Sé que hubo en el año 2001, 2001 no, 4, algo así, creo que se estaba haciendo una revisión del decreto, pero no tengo conocimiento que lo estén de nuevo, que estén en eso de nuevo. No tengo conocimiento. Perfecto. Francisco Otero dice, gracias por la presentación. Mires dice, doctor, excelente presentación. ¿Cuál es el estatus actual de los estudios hidrogeoquímicos en el país? ¿Se dispone de información geoespacial? El estatus actual de los estudios bioquímicos. Mira, sé que se tienen algunos estudios. eh, Realmente no hay un avance importante del que yo conozca, ¿no? En Finamet está haciendo de alguna manera estudios ahorita, pero mucho más orientados hacia la parte climatológica, ¿no? Este, y creo que el Ministerio de Agua se está encaminando inclusive en la parte de calidad. Sé que van a retomar, tengo conocimiento que van a retomar lo que es que antes se hacía, casi era prácticamente diario o semanal, no recuerdo bien, los estudios de la calidad de las aguas en la red de distribución y
de los pozos. ¿Okay? Pero no tengo conocimiento así, no creo que se haya avanzado mucho. En la parte de hidrogeoquímica, no creo. No creo. Perfecto. Margelis Godoy dice, excelente presentación, muchas gracias. Daniel Antillano, buenas noches, muchas gracias por su ponencia. Una duda, ¿sabe qué empresas están trabajando en el área hidrogeológica o hidrogeológica? Sí, hay varias empresas que están en eso. Por ejemplo, está, no recuerdo exactamente los nombres, Tecnoconsulting, no recuerdo bien el nombre, pero sí hay varias empresas trabajando en la parte de hidrogeología. ¿Okay? Hay muchas empresas también dedicadas, pero sobre todo a la construcción de pozos. Eso, y con este auge que hay ahorita, mucho más, ¿no? Pero hay empresas dedicadas a la parte hidrogeológica. No recuerdo los nombres exactamente. Ahí, creo que Fernando, que está por allí, Fernando de Carli, conoce más sobre algunas empresas. Creo que tienen más información en eso. Creo, no sé si estoy equivocado, Fernando. Perfecto, profesor. Walter Rivas dice, gracias, profesor. Luisa Ramírez indica, ¿existe una política de Estado orientada al manejo racional de los recursos hidrogeológicos? ¿Existe? No te oí bien Pregunta la si pregunta. existe, disculpe, que si existe Ajá. alguna política de Estado orientada al manejo racional de los recursos hidrogeológicos. Mira, actualmente creo que no, pero hay esfuerzos que se han estado haciendo desde el INAMET, desde el antiguo Ministerio de Ambiente, y no sé si actualmente desde el Ministerio de Agua. ¿Okay? Pero ahí hay esfuerzos que se han hecho, inclusive hay, no sé si puedo llamarlo borradores sobre eh, hacer políticas de gestión de recursos, de los recursos hídricos a nivel nacional. ¿Okay? Pero o sea, sí hay esfuerzos, pero no conozco que actualmente estén activando eso, ¿no? ¿Okay? Pero eh, hay papeles de trabajo al respecto. ¿Okay? Solo que bueno, no avanzaron. No sé si lo están reactivando, realmente no sé. Perfecto, profesor. Diego López dice, excelente, profesor, muchas gracias. Ana Vilches indica, excelente ponencia, profesor, un saludo. Si alguien más tiene alguna duda que quiera realizar, puede activar su micrófono o levantar la mano. Saludo a Ana y saludo a Diego. Hola. Hola, ¿deseas hacer alguna pregunta?
se cansaron. Bueno, profesor, creo que ya más nadie va a hacer consultas. Le voy a pedir, por favor, que deje de presentar su pantalla para nosotros entonces proyectar el reconocimiento. Esto lo... vamos a quitar. Ok. Perfecto. Muy admirable su trabajo, doctor Ramón. En nombre del capítulo de la APG de Jóvenes Profesionales de Venezuela y la comunidad geocientífica de la región, le agradecemos por dedicarnos su tiempo, disposición y por compartirnos su conocimiento. Proyectamos su merecido reconocimiento por su invaluable labor en este ciclo de conferencias de hidrogeología en nombre del capítulo de la APG Young Professional Venezuela. Muy valioso su aporte. Muchísimas gracias. Bueno, quiero más bien agradecerles a ustedes la oportunidad que me dieron de, bueno, presentar algunas de las cosas que yo aprendí a hacer en la UCB, todo el tiempo que he estado trabajando y bueno, de alguna manera tratar de transmitir eso poco que uno, con lo que uno sabe para ustedes, pues, contribuir, pues, sobre todo en este mundo tan hermoso como es el mundo de la hidrogeología, ¿ok? Que es un mundo fascinante y bueno, los invito a que adentrarnos mucho más en este mundo y seguir investigando en ello. Y bueno, gracias, realmente agradecido por la invitación. Muchísimas gracias, profesor. Gracias también nuevamente a todos los asistentes, así como también queremos agradecer al capítulo estudiantil de la AAPG, Sociedad Geofísica y Centro de Estudiantes de Ingeniería Geofísica de la Universidad Simón Bolívar por el apoyo con la plataforma. Los esperamos en la próxima ponencia, mañana miércoles 12 de mayo a las 4 p.m., donde contaremos con la ponencia de la doctora Beatriz Angulo, destinada a la hidrogeoquímica isotópica. Que pasen feliz noche. Está listo.